¿Cuántos hijos de esta casa hay aquí? A ver, levánteme la manito. ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, si usted es hijo de esta casa, tiene que tomar la ruta de entrenamiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara y dice que son los santos los que hacen la obra del ministerio y los pastores equipamos a los santos. Entonces, ¿cómo usted va a hacer la obra del ministerio si primero no es equipado, adiestrado, entrenado, profetizado, ungido, liberado, sanado y luego enviado? ¿Se entiende? Entonces, nosotros debemos entender que la iglesia de Dios fue llamada para transformar el mundo. Amén. ¿Cómo transformamos el mundo? Mire, la iglesia del Señor en el mundo ha estado llena de generales, pero ¿sabe lo que faltan? Faltan coroneles, capitanes, tenientes, soldados, etc. Y un ejército, escucha acá, un ejército es dirigido por generales, coroneles, etc. Pero los que van a la batalla son los soldados. Amén. Y cada uno de nosotros fue llamado a ser un soldado de Cristo, un soldado del Señor. Y en la medida en que usted va siendo entrenado, adiestrado, va a la batalla, usted empieza a subir en el reino para luego poder usted llegar a ser un adiestrador. Amén. Amén. Y mire, pasa frecuentemente que hay personas que me dicen, es que pastor, es que yo no soy capaz, es que yo no me encuentro adecuado, es que yo tengo miedo, es que tengo tantas cosas, es que tengo tantas fallas, es que yo encuentro que no soy la persona adecuada para lo que usted está diciendo. Fíjese que yo tampoco me encuentro adecuado. Yo soy el más crítico conmigo mismo y yo encuentro que yo no sé por qué el Señor me llamó a mí. No tendría que haberme llamado a mí, según yo, pero Él me escogió. Entonces, si yo creo que ni yo cumplo con las condiciones adecuadas para poder ejercer el ministerio, que soy el pastor de la iglesia, entonces, si usted no se siente adecuado, usted es adecuado. Amén. ¿Usted tiene el Espíritu Santo dentro suyo? Usted es adecuado. Usted fue llamado desde antes de la fundación del mundo para predicar el evangelio. Entonces no se sienta menoscabado, ni menos, ni que no sirve, ni que no sé qué. No, siéntase una persona amada por Dios que Él quiera adiestrar para enviarlo al campo de batalla a cosechar las almas. Amén. Escuche, el Señor viene pronto. No me creyó usted. Escuche, el Señor viene pronto. Escuche, está todo cumplido. Está todo cumplido. Así que en cualquier momento nos vamos a casa. Y dice la palabra que cuando venga el Señor nos tiene que hallar ¿cómo? Haciendo lo correcto, con nuestras lámparas llenas de aceite. No podemos estar ahí pajaroneando, hoy que sí soy cristiano, que no soy cristiano, hoy día me convierto, mañana no, hoy día voy a la iglesia, la próxima semana no, pasan 2 semanas, no, me quedé dormido, después vuelvo a ir, no. Así no resulta. El galardón puede que lo pierda. Entonces, atención con esas cosas. Amén. Le explico un poquito de la ruta de entrenamiento en Camino de Vida. Usted llega a la iglesia como un nuevo creyente. Aquí a la iglesia han llegado personas con mucho conocimiento, con estudio de teología, etc. Yo lo hago, para mí son nuevos creyentes igual. ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurarme de que lo que reciban sea el ADN de la casa. ¿Se entiende? Que reciban la enseñanza, que sepan cómo es el proceso de crecimiento en la iglesia. Entonces llega un nuevo creyente y entra a discipulado nivel 1. Ahí se le pasan 2 manuales. El primero es el manual Vive, el segundo es el manual Crece. Son 2 manuales. Ese es el discipulado nivel 1. Cuando la persona egresa de ese discipulado, egresa como discípulo de la casa. Entró como nuevo creyente, sale como discípulo. Ese es el discipulado nivel 1. Luego viene discipulado nivel 2. Al discipulado nivel 2 entran los discípulos. Se le pasan 2 manuales. El primero es el manual Comparte, el segundo es el manual Dirige. ¿Qué se le enseña ahí a la persona? Se le enseña cómo evangelizar, se le enseña cómo abrir una casa de paz, se le enseña cómo multiplicar una casa de paz, se le enseña cómo ganar a los perdidos para Cristo. Entonces, cuando la persona sale de ese discipulado nivel 2, al cual entró como discípulo, sale como líder de casa de paz. Y después de la palabra vamos a ungir y enviar líderes de casa de paz. Pero no queda ahí,
Cuando la persona es un líder de casa de paz, tiene que discipularse nuevamente, y ahí está el discipulado nivel 3. En el discipulado nivel 3 se pasan 2 manuales: el manual descubre y el manual entrene. ¿Qué se le enseña ahí a las personas? Ahí a las personas se les enseña a ser líder de líderes. O sea, usted ya abrió una casa de paz, usted ya es líder al momento en que entra en ese discipulado, ¿verdad? Me está siguiendo, ¿cierto? Algunos me miran con cara de está hablando chino, mi pastor. No hablo chino, hablo español. Y entonces la persona entra al discipulado nivel 3 como líder de casa de paz. Y en ese discipulado nivel 3 es formado para llegar a ser un mentor. O sea, un mentor es un líder de líderes. Ayuda a los líderes que están bajo su cuidado a ganar a más personas para Cristo Jesús y a multiplicar sus casas de paz. Amén. Ahora, cuando la persona ya es un mentor, sigue creciendo en el Señor, sigue dando fruto, sigue dando testimonio, las señales lo siguen, tiene revelación, tiene poder, autoridad, y Dios empieza a conformar en esas personas un llamado a una oficina ministerial. Recién ahí es cuando es candidato a ser un ministro, a poder entrar en una oficina, ya sea como pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, lo que sea que Dios lo haya llamado. Pero para eso se requiere tiempo. Amén. Tiene que pasar por los procesos, tiene que dar fruto en el Señor. Entonces viene gente a veces que me dice: pastor, yo quiero servir al Señor. Y uno le da algunas tareas tan simples como, por ejemplo, venga 3 domingos seguidos a la iglesia, y no viene los 3 domingos seguidos a la iglesia. O venga la oración, venga la intercesión, venga a centinela el día lunes, y no me aparece. Entonces el apóstol Pablo dijo: el Señor me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, si usted quiere ministerio, si usted quiere ser establecido en una oficina ministerial, servir a Dios, al Señor, algún día a tiempo completo, usted primero tiene que ser hallado fiel. Diga conmigo, fiel. Diga conmigo, fidelidad. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Amén. Bueno, ahí ya estaba entrando en la palabra, pero bueno. Abra su Biblia, si trajo, si no la trajo, no importa, vamos a proyectar. En Lucas capítulo 10, verso 1 y 2. Hemos estado hablando de las características de los hijos del reino. Amén. Hemos hablado acerca del carácter, hemos hablado acerca de qué más. A ver, ayúdeme. Del carácter aprobado, del compromiso. Gracias, Felipe. Hemos hablado acerca de cómo llegamos a ser un hijo del reino. Vimos las características que muestran cuando uno es verdaderamente un hijo del reino, ¿verdad? Y hoy día quiero mostrarle 3 características más de todo hijo del reino de Dios. Y la primera es ser un obrero. Diga conmigo, obrero. Diga conmigo, obrero. Aleluya. Muy bien, entonces, Lucas capítulo 10, verso 1 y 2. Dice así la escritura: después de estas cosas, el Señor designó a otros 72 y los envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él intentaba ir. Y les decía: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Escuche, Jesús trabajaba en equipo. Él nunca trabajó solo. ¿Sabe por qué Él impactó la historia de la humanidad de una manera tal que la historia misma se divide en antes de Cristo y después de Cristo? Es por esta razón. Primero, era el Hijo de Dios, obviamente, murió por nosotros. Eso fue un impacto tremendo. Pero Jesús siempre, escuche, siempre Jesús trabajó en equipo. Él no trabajaba solo. Si usted se fija, Él llamó a 12. Para escoger a esos 12, dice la escritura que Él pasó toda la noche en el monte orando a Dios. ¿Para qué? Para que Dios le revelara los nombres de esos 12, porque Jesús ya tenía multitud de discípulos. Entonces Él dijo: voy a orar
para que el Padre me muestre quiénes son esos 12 discípulos. Y llamó a los 12, los llamó por nombre, dice la Escritura, y llamó así a los que él quiso. Dice, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ahora, de esos 12, Jesús tenía un grupito más pequeño, más íntimo, que era el grupo de los 3, Pedro, Juan y Jacobo. Esos eran los 3 más íntimos de Jesús. Esos eran a los que Jesús llamaba aparte para ir a orar con ellos al monte. Esos 3 eran los que estaban con Jesús cuando Jesús estaba en el Getsemaní, sufriendo porque tenía que entregar su vida en rescate por todos nosotros. Entonces Jesús tenía diferentes niveles de compromiso, si pudiéramos así decir. Y entonces él tenía el grupo de los 3, tenía el grupo de los 12, tenía el grupo de los 72. ¿Me está siguiendo? ¿Verdad? Porque aquí dice la palabra que Jesús designó a otros 72 y los envió ¿cómo? De 2 en 2. Y los envió para que fueran a predicar antes que él a los lugares donde él iba a ir. Enseñanza, primera enseñanza a partir de esto. Cuando tú abres una casa de paz, tú eres enviado a un lugar donde él quiere visitar con su presencia. ¿Me está siguiendo? Entonces, no los que van a ser enviados hoy como líderes, no desestimes tu llamado. Donde Dios te quiere enviar es donde él quiere ir con su presencia, pero primero te va a enviar a ti. ¿Me está siguiendo, cierto? Entonces, dice la palabra de Dios que el Señor designó a estos 72 y los envió de 2 en 2. Y él les decía a estos 72, escuche, les decía, la mies es mucha, los obreros son pocos, rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Qué quiere decir la palabra mies? La palabra mies quiere decir cosecha. ¿Qué quiere decir mies? Cosecha. Lo que Jesús le está diciendo a los 72, escuche, no es oren para que llegue gente, es oren por obreros que trabajen. ¿Sabe? Mientras yo preparaba esta palabra, yo podía percibir que el Espíritu de Dios me estaba corrigiendo en ciertas áreas de mi oración por la iglesia. ¿Por qué? Porque frecuentemente yo oro de esta manera: Señor, envía a la iglesia los que han de ser salvos. Y escuche, él dice la Escritura que en Hechos, que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, ni siquiera tengo que orar porque él los va a añadir. Pero por lo que sí tenemos que orar es orar por obreros. Jesús nos dio esta instrucción y dijo: oren para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. ¿Sabe por qué? Porque a veces oramos: Señor, envía a la gente. Señor, que cuando la gente pase por fuera de iglesia sientan algo y entren, Señor. Y no resulta de esa manera. Él quiere que nosotros podamos rogar por obreros. Y los obreros somos los que salimos afuera a buscar las almas perdidas. ¿Me está siguiendo? Jesús no esperaba que las multitudes vinieran a él. Él era estratégico. Él los mandaba de 2 en 2 a predicar, a anunciar antes que él fuera. De tal modo que cuando él llegara, la gente pudiera llegar porque ya habían oído de él. ¿Me está entendiendo? Entonces, nuestra tarea es ir afuera. La versión Nueva Traducción Viviente del verso de Lucas 10:2 dice: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora, iglesia, ¿por qué va a orar usted? ¿Por qué va a orar usted? Ahora, si usted va a orar por obreros, primero usted debe ser un obrero. ¿Me está siguiendo, verdad? O sea, si usted va a orar por obreros, usted tiene que primero ser un obrero del Señor. La palabra para obrero en griego es la palabra ergates, que quiere decir obrero o trabajador. De ahí viene la palabra ergasomai, que es trabajar, laborar, estar dedicado a algo, negociar, obrar, practicar. Y la palabra ergón, que quiere decir trabajo. O sea, el obrero trabaja. ¿Qué hace el obrero?
trabaja. Diga conmigo, los obreros trabajamos. Diga conmigo, yo soy un obrero. Y como soy un obrero, mi tarea es trabajar. Pensé que era venir a la iglesia nomás, pastor. No. Su tarea es trabajar como un obrero del Señor. Amén. Entonces, la primera verdad es la siguiente: que el verdadero hijo del reino es un obrero. Muy bien. El mandamiento primordial que Jesús le entregó a la iglesia es hacer discípulos. Mateo 28:18 dice: entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Esa es la ordenanza por excelencia que Jesús le entregó a la iglesia. Escuchen, no se la entregó a los pastores, a los apóstoles o a los profetas o a los maestros. Es el mandato que Jesús le está dando a su iglesia. Vayan y anuncien el evangelio, discipulen a todos los gentiles, bautícenlos, enséñenles a guardar todo lo que yo les mandé, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Escuche, ¿usted quiere que Jesús esté con usted? ¿Usted quiere que Jesús esté con usted? Haga lo que Jesús le está mandando. Mire lo que dice la palabra: si tú vas, discipulas, ganas a otros, les enseñas, consecuencia, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. A veces nos preguntamos: Señor, parece que no estuvieras tú conmigo. Pregunta: ¿estás haciendo lo que Él te mandó? Jesús dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Pero a veces pretendemos ser amigos de Dios y ni lo pescamos ni en bajada, hermano. Entonces, tenemos que obedecer al Señor. Entonces, estos versos resumen que la tarea de todo creyente verdadero, que de todo creyente verdadero, todo cristiano fiel, no solo de pastores o apóstoles, todo cristiano verdadero debe de ser un discípulo que haga discípulos. De lo contrario, no es un discípulo, es un espectador. ¿Está acá? Entonces, usted está en esta iglesia para ser formado como un discípulo que va a hacer otros discípulos. Ahora, ¿por qué es tan importante la ruta de entrenamiento? Porque no vamos a mandar a nadie a hacer discípulos si primero no es entrenado para hacerlo. Entonces, escuche, todo creyente en esta iglesia tiene el llamado a hacer discípulos. Como tiene el llamado a hacer discípulos, tiene que entender que debe de entrenarse para poder hacer más discípulos. Entonces, el espectador, escuche, nunca tendrá unción, porque la unción es la manifestación visible del poder de Dios sobre nuestra vida para que cumplamos con la misión. ¿Está acá? La unción es la manifestación del poder de Dios sobre mi vida para que yo cumpla con la misión. Entonces, si yo no estoy ni ahí con la misión, ¿cómo voy a tener unción? Si la unción es lo que me capacita sobrenaturalmente de parte de Dios para cumplir esa misión. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? La misión es la siguiente, anote por ahí. La misión es predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la misión que usted tiene como hijo de Dios, es predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿cuál es la visión? Con B corta. La visión, escuche, es la transformación. Es llenar la tierra de discípulos que transformen el mundo con el poder de Dios para la gloria de Dios. Entonces, nuestra visión tiene que ser una visión de transformación. Escuche, Jesús dijo: discipulen a las naciones. ¿Me está entendiendo? Discipulen la nación. O sea, Chile tiene que ser discipulado, Chile completo.
Mire, en Apocalipsis habla de las naciones que hayan sido salvas. Usted y yo tenemos que trabajar para que cuando venga el Señor, todo Chile sea salvo. Uy, ese hombre estuvo más flojo que... Yo pensé que usted iba a explotar ahí. Escuche, nosotros tenemos que trabajar para que Chile está entre las naciones que hayan sido salvas. Amén. Muy bien. Entonces nuestra misión es predicar el evangelio. Y la visión es la transformación de la sociedad. Esa tiene que ser la visión. ¿Por qué? Porque yo no saco nada con llenar a Chile de gente evangélica que no está transformando nada. Porque si no pasa lo que está pasando en las iglesias hoy día, todos los escándalos de dinero, todos los escándalos de líos de falda, de adulterio en los pastores. O sea, hay mucho cristiano evangélico, pero no hay gente nacida de nuevo. ¿Me está entendiendo? Entonces nuestra tarea, nuestra misión es predicar el evangelio con la visión de transformar la sociedad. Por eso que Habacuc 2:14 dice: pero la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Escuche, como las aguas cubren el mar. ¿Cómo las aguas cubren el mar? Completamente. Esa es la respuesta, ¿verdad? Porque no hay parte del mar que no esté compuesta de agua. Entonces, como las aguas cubren el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor. Escuche, dice del conocimiento de la gloria. ¿Cómo se llena un lugar del conocimiento de la gloria? Con portadores de la gloria de Dios. Entonces no es que va a venir una nube de gloria, eso fue en el antiguo pacto. La gloria de Dios va a llenar la tierra, llenándonos a cada uno de nosotros, que compartamos esa gloria con otros y con otros y con otros y con otros, porque la gloria, el conocimiento de la gloria de Dios va a llenar esta tierra. Y escúchame, Dios te quiere ocupar a ti para lograr ese cometido. Amén. Ahora, ¿cuáles son los pasos de la visión en camino de vida? Y quiero recordarle que sin visión no hay unción para cumplir la misión. Amén. Sin visión no hay unción para cumplir la misión. Cuando tenemos visión de transformación, o sea, cuando en nuestra mente hay un cuadro claro, definido, una visión de lo que queremos hacer, entonces Dios derrama la unción, porque Dios no gasta su unción en gente que no va a hacer nada. ¿Me está poniendo atención acá o se está quedando dormido? Dios no malgasta la unción en gente que no la va a usar. Por eso no pidas unción si no estás dispuesto a ser un obrero. Pero si estás dispuesto a ser un obrero, entonces pide toda la unción que quieras. Dios te la va a dar para cumplir esa misión. Amén. ¿Cuáles son los pasos de la visión en camino de vida? Alguien que se la sabe de memoria. A ver, número 1 es evangelizar. Número 2, afirmar. Número 3, discipular. Número 4, diga conmigo: evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Dígalo de nuevo: evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Esos son los pasos de la visión. Cuando nosotros cumplimos los pasos de la visión, ¿sabe lo que va a ocurrir? La iglesia va a crecer. La iglesia va a ser entrenada. Los enfermos van a ser sanados, los endemoniados, los cautivos van a ser liberados. Porque cuando Dios vio una iglesia comprometida con la visión, que no es la visión de un pastor ni de una iglesia, sino que es la visión de Dios para las naciones. Cuando Dios ve gente comprometida con la visión, Él derrama su provisión, Él derrama su presencia, Él derrama su unción. ¿Me está escuchando? Entonces usted tiene que estar comprometido con la visión que Dios nos ha dado. Escúcheme acá, no esté tan comprometido con su visión, comprométase con la visión de Dios. ¿Quiere que su socio mayoritario de acciones mayoritario en su empresa sea el Señor? Yo le cuento que es el dueño del oro y la plata. ¿Le conviene? Le conviene muchísimo. Evangelizar. ¿A quiénes vamos a evangelizar? Escuche, a los no creyentes, obviamente.
¿A quiénes vamos a afirmar? A los nuevos creyentes. ¿A quiénes vamos a discipular? A los nuevos creyentes para que lleguen a ser discípulos, y a los discípulos para que lleguen a ser líderes, para que crezcan en Cristo y lleguen a ser líderes. ¿Y a quiénes vamos a enviar? A los discípulos que llegaron a ser líderes para que hagan más discípulos. ¿Se da cuenta? Es la visión te da estructura, la visión te da orden. La visión encausa el río de Dios para que pueda fluir. La visión encausa la unción de Dios para que pueda fluir. Hay iglesias que dicen, no, ¿para qué vamos a tener visión? Eso es mucho trabajo, que hay que ir a la iglesia, hay que interceder, hay que ir a evangelizar, hay que ser nuevo creyente, hay que discipular. No, qué flojera, pastor, no. Iglesia mediocre, iglesia religiosa. Pero nosotros no somos mediocres ni religiosos, somos hijos de Dios vivo, que escuchamos su llamado, que estamos hambrientos por la presencia de Dios, que vamos a ganar las almas al enemigo. ¿Cuántos me dicen amén? El líder es alguien que influencia a través del cuidado, no alguien que manda o que manipula. Cuando tú eres enviado como líder, tú tienes que entender que tú no estás ganando una posición jerárquica de dominio sobre nadie. Tú estás siendo llamado simplemente para cuidar a otros. Está acá. Así que cuidadito los nuevos líderes de Casa de Paz que le digan a un hermano, oh, no, es que yo soy tu, acuérdate que yo soy tu líder. Eso se llama manipulación, eso se llama control, eso se llama espíritu de Jezabel. ¿Cómo los líderes tenemos que tratar a los que están a nuestro cuidado? Con amor, con cuidado, corrigiendo lo que está mal, pero con amor, con delicadeza. Nunca tratando mal a las ovejas. Escucha, las ovejas que Dios va a poner a cargo tuyo no son tuyas, son del Señor. Y Él ama a sus ovejas y te las entregó para que tú las alimentes, las pastorees, las sanes, las liberes, las envíes. Pero nunca te olvides jamás que no son tus ovejas, son las ovejas del Señor. Ahora, todo lo que Dios bendice, Él lo quiere multiplicar. En Génesis, Dios le dijo al hombre, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojúzguenla, sométenla, señoreen. Entonces todo lo que Dios bendice tiene que multiplicarse, porque el resultado de la bendición es la multiplicación. ¿Está acá? El resultado de la bendición es la multiplicación. ¿Quieres ver multiplicación en tus finanzas? ¿Quieres ver multiplicación en tu casa, en tus relaciones familiares, interpersonales? ¿Quieres que el orden de Dios llegue a tu hogar? Necesitas la bendición para que ocurra esa multiplicación. Amén. Acerca de la unción, les estaba hablando acerca de la unción para cumplir la misión. En el antiguo pacto, los únicos que tenían acceso a la unción eran los reyes, eran los profetas y los sacerdotes. Se les ungía con aceite, que era llamado el aceite de la santa unción. Era un aceite que Dios le dio a Moisés las instrucciones precisas de la composición química de ese aceite. Le dijo, de aceite de canela vas a poner tanto, de aceite de esta otra cosa vas a poner tanto, de mirra vas a poner tanto, lo vas a mezclar. Y estaba estrictamente prohibido copiar la fórmula del aceite de la unción, porque era el aceite de la unción santa. Y escuche, los únicos que eran ungidos con ese aceite y que tenían acceso a esa unción eran reyes, sacerdotes y profetas. Pero en el nuevo pacto, levante su mano conmigo y diga, yo soy un creyente del nuevo pacto. Escuche, en el nuevo pacto, todo creyente, todo hijo de Dios tiene la unción del Santo. La escritura dice, Juan dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y la unción misma les enseña todas las cosas. Entonces, si usted es un creyente del nuevo pacto,
Escucha acá, usted tiene acceso a esa unción. Si usted la pide y se dispone para trabajar, Dios le va a entregar esa unción. Escuche, por eso hay creyentes que nunca manifiestan la unción, porque nunca están dispuestos a trabajar. ¿Quiere manifestar la unción? Usted tiene que estar disponible para trabajar. Porque, le repito, la unción es la capacitación sobrenatural que Dios entrega a su pueblo para hacer la misión. Dios no va a ungir a alguien que no va a hacer nada. No lo va a ungir. Pero si usted dice: yo voy a trabajar para el Señor, yo voy a ganar almas, voy a ir a orar por los enfermos, voy a libertar a los cautivos, escuche, Dios le va a entregar unción. Ahora, un discípulo que no hace discípulos no es un discípulo, dije, es un espectador, es un mirón. El problema del creyente promedio en las iglesias es que cree que su función es adorar. No es solo adorar, también es discipular. Hay gente que dice: no, yo me congrego porque voy a adorar al Señor. Eso es una parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hemos sido llamados ciertamente para adorarle a Él, porque ¿para qué es Dios? Para adorarlo, pues obviamente. Pero Él nos ha llamado para otras cosas también. Nos ha llamado para discipular. Normalmente el adorador cree que no tiene que hacer discípulos, y es justamente al adorador al que Jesús le manda a hacer discípulos. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Escuche, nunca más le diga Señor al Señor si usted no está dispuesto a obedecer su voz. Dígale: Dios mío, Padre, no sé. Pero si usted le va a decir Señor, es porque usted está dispuesto a escuchar su voz. Es porque usted está dispuesto a obedecerle. Él dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? Cuando uno le dice a alguien Señor es porque está dispuesto a obedecer, ¿verdad que sí? Escuche, no solo tienes que adorar, tienes que aprender a obedecer. Hay muchas cosas que se van a solucionar en tu vida cuando te ocupes de las cosas que a Dios le importan. Está acá. Hay muchas situaciones en su vida que se van a resolver cuando usted le empiece a importar lo que a Dios le importa y usted empiece a hacer lo que Dios le pide a usted que haga. La gente que nunca crece es la gente que nunca obedece. La gente que nunca crece es la gente que nunca entiende que hay autoridad, que entiende que hay que obedecer, porque Dios establece autoridades. Amén. Entonces, no cuides de tu visión, cuida de la visión de Dios. Esto lo escribí en un momento de lucidez mental impresionante. Escuche. Cuando te encargas del encargo de Dios, entonces Dios se encarga de tus encargos. Mire qué tremendo. Revelación pura y santa, directa del trono. Cuando te encargas del encargo de Dios, entonces Dios se encarga de tus encargos. Es que es así, amado. Busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero he enseñado 30,000 veces que la gente primero busca lo añadido y piensa que se le va a añadir el reino de Dios, y es al revés. Es primero el reino y luego viene lo demás. Entonces no estés tan preocupado por tu trabajo, no estés tan preocupado por tu estudio. Escucha acá, siempre, la mayoría de las veces que los creyentes tienen algo que hacer en la iglesia y ocurre una eventualidad, eligen la eventualidad. Ejemplo: discipulado. Día de discipulado, jueves. Por ejemplo, los que estaban en nivel 1. Pastor, no voy a poder ir porque resulta que llegó mi mamá a mi casa y la tuve que atender. ¿Sabe lo que usted tenía que haber hecho? Haber agarrado a su mamá y haber dicho: mamá, te amo mucho, pero hoy día tengo discipulado. Así que o me acompañas o te voy a tener que dejar. Eso se llama el reino primero.
¿Mm? Eso se llama el reino primero. Día domingo. Ay, me quedé dormido. Ay, el Señor querrá que me quede descansando. ¿Mm? ¿Por qué somos más diligentes en el trabajo que con la iglesia? ¿Por qué ponemos en un altar más importante los estudios que lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿Por qué pongo en un altar más importante el trabajo que lo que Dios me está pidiendo a mí? Y se supone que queremos bendición y luego nos quejamos. Entonces, de verdad, encárgate de los encargos de Dios para que Él se encargue de los encargos tuyos y aprende a ser fiel en lo poco para que Dios te ponga en lo mucho. Está empezando la Copa América. Estoy contento porque ganó Colombia, Argentina. Bien. No dije nada en Facebook porque la otra vez me alegré en Facebook que Francia le ganó a Argentina. Oye, hermano, y los hermanos argentinos, ¿qué clase de pastor es ese? Y después usted anda predicando, ¿y cómo se le ocurre? Y usted se cree pastor, usted no es pastor, usted no tiene el llamado de Dios. A mi esposa le empezó, ¿usted qué se cree? Por un partido de fútbol, hermano. Qué bueno que aquí no hay ningún argentino, parece, ¿cierto? Van a llegar, pero que lleguen después. Y que sigan perdiendo nomás. Para la gloria del Señor. Cuando Argentina pierde, el Señor es glorificado. Siento la unción en mi cuerpo ahora. Ya me perdí, ¿ve? Usted me hace perderme. Escucha acá, la gente que más viene a la iglesia, oh, santo Dios, los partidos de Chile son el lunes, no sé qué vamos a hacer, estoy esperando que Dios me revele algo, pongamos una tele acá, no sé. Escuche, la gente que más viene a la iglesia, que es más constante en su asistencia, en su servicio, en su obediencia, en su honra al Señor, que más trabajan en la obra, son las más felices y son las más plenas. Amén. No estoy bromeando. El otro día escuché un predicador que dijo que se hizo un estudio de las personas que van a la iglesia, los más constantes, los que más trabajan, los que más se ponen la camiseta por el Señor, los que más ganan almas, son los más felices y son los más plenos. ¿Por qué? Simplemente porque Dios se está encargando de sus asuntos y tienen poco tiempo para reclamar, para alegar, para quejarse, para pecar. Son gente ungida, llena del Espíritu Santo de Dios. Mire, y lo que estaba hablando, la Copa América, usted ve, ¿se ha fijado en los goleadores? Los número 9, los Falcao, Messi no. Los goleadores, los de Arias, los Luisito Suárez, los Bambán Zamorano que teníamos antes acá, el Marcelo Salas, matador, impresionante. Gloria al Señor. Mire, ellos son personas que tienen un alto sentido, un alto concepto del tiempo y del espacio. Están donde tienen que estar. ¿Se ha fijado usted? Hay pacharla adentro. Están donde tienen que estar. Son personas que tienen un olfato goleador. Saben dónde va a estar la pelota. Te voy a decir algo. Todos los domingos aquí cae la pelota y a veces tú te pierdes y te pierdes lo que Dios tenía para ti. Dejaste ir la pelota. Pero cuando tú estás donde tienes que estar, siempre la pelota te va a llegar. Amén. Gloria a Dios. Lucas 6:47. Dice, os mostraré a quién es semejante todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es semejante a un hombre que edifica una casa
el cual cavó y ahondó y puso el cimiento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no pudo sacudirla por estar ella bien fundada. Pero el que oyó y no hizo, el que oyó y no hizo, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin cimiento, contra la cual irrumpió el torrente, y al instante cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Escucha, cuando tú aprendes a obedecer, haces un cimiento para soportar las tempestades de la vida. La obediencia, escucha acá, la obediencia es resultado de la transformación del corazón. Y la bendición es resultado de la obediencia. Por lo tanto, tú tienes que permitir que Dios transforme tu corazón para que seas obediente y obtengas la bendición. Hay gente que intenta obedecer, pero su corazón nunca ha sido transformado. Tú tienes que rendirte a Dios para que Él transforme tu corazón. Escucha acá, tienes que rendirte a Él para que Él haga la obra en ti. Porque esto no es por obra, dice la Escritura, para que nadie se gloríe. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo venga, nos ponga de cabeza, transforme nuestras prioridades, nuestra manera de pensar, ponga sus deseos en nosotros para que el obedecerle a Él sea un placer. Escuche, yo amo obedecer a Dios, y como amo y lo obedezco, me bendice a montones. Eso es así. Entonces le decía que la gente más bendecida en las iglesias es la que tiene un mayor compromiso con su Señor. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice 1 Timoteo 5, 17, 18. Dice: los ancianos que guían apropiadamente sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan arduamente. ¿En qué? En la palabra y la enseñanza. Si tú trabajas arduamente en la palabra y en la enseñanza, Dios dice: a este doble honra, a este doble bendición. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su paga. Digno es el obrero de su paga. Entonces, cuando tú trabajas en la obra del Señor, especialmente en la palabra y en la enseñanza, te transformas en una persona digna de doble honor. Y la Escritura dice que el obrero fiel es digno de su paga, de su salario. Escuche, nosotros servimos a un Dios que paga bien. A mí me premió el Señor con la mejor esposa que yo podría haber tenido en toda mi vida. Me premió el Señor y me honró con ella. Tanto así que yo de rodillas pedí al Señor que ella fuera mi esposa y no otra. Y como Él me tuvo por fiel, me dijo: aquí está Pablito, toma, aquí, en bandeja. ¿En serio? No tenía para un anillo. El Señor le regaló un anillo de compromiso. No gasté un peso. El Señor nos regaló casa. El Señor un día nos profetizó cuando nos llamó al ministerio. Les dijo: les daré casa, les daré auto, les serán abundantes, y generación de líderes serán sus hijos. Toda palabra que hemos recibido de parte del Señor se ha cumplido al pie de la letra. Ni una palabra ha quedado sin cumplirse. ¿Y cuántas más vienen para cumplirse para nuestra vida, mi amor? ¿Por qué? Porque hemos sido fieles, hemos trabajado arduamente en la palabra y en la enseñanza. Yo le voy a decir una cosa: hay iglesias donde los pastores apenas predican. Yo desde que comencé esta iglesia, todos los domingos, exceptuando muy pocas oportunidades, todos los domingos yo he predicado. Con lluvia, con frío, con calor, cansado, no cansado, trabajando, no trabajando, yo he entendido que tengo una asignación de parte del Espíritu Santo de Dios, que me puso por ministro para predicar y para enseñar su palabra. No lo que yo crea, no lo que yo interprete, es la palabra de Él la que tenemos que hablar, enseñar, predicar en todo tiempo.
¿Me está escuchando acá? Entonces, nosotros servimos a un Dios que paga bien. Dios quiere levantar una iglesia totalmente comprometida con Jesús y con lo que Jesús nos ordenó hacer. Entonces tenemos que orar por obreros. Él dijo, oren por obreros. No dijo, Señor, manda a la gente. Dijo, oren por obreros. O sea, que cada persona que llegue a esta iglesia sea una persona que llegue con el overol puesto, que diga, ¿qué hay que hacer, pastor? ¿Dónde tengo que trabajar? ¿Dónde tengo que abrir casa de paz? ¿Dónde tengo que ir a discipular? ¿Dónde tengo que ir a liberar? Personas dispuestas a ser, ¿qué cosa? Obreros. Fíjese lo siguiente, Jesús no hacía discípulos, Jesús ni siquiera bautizaba. En una parte de la escritura dice que Jesús estaba en un lugar y estaban bautizando, pero y añade, pero Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Jesús decía lo que ellos tenían que hacer y ellos hacían la obra del ministerio. Diga conmigo, el encargo de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí han sido hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Escuche acá, ponga atención. Dice, y nos confió el servicio ¿de qué? ¿De qué? De la reconciliación. Esto es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus delitos, y puso en nosotros. ¿En quiénes? Diga, en mí, en nosotros, la palabra de la reconciliación. Escuche, verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Diga conmigo, el verdadero hijo del reino es un obrero. Ahora diga, el verdadero hijo del reino es un embajador. Tú eres un embajador en nombre de Cristo, cuya misión es decir a las personas, reconcíliense con Dios. Ese es tu ministerio, esa es la asignación que Dios te ha dado. Rogarle a los hombres, reconcíliense con Dios, con su Creador. Entonces, somos obreros, somos embajadores, somos reconciliadores. Amén. Efesios 4:11 dice, y Él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio. Diga conmigo, yo estoy aquí en camino de vida para ser equipado por mi pastor, por mi pastora, para que yo haga la obra del servicio. Para eso usted está aquí. Le cuento, le informo, le notifico, le mando un memo. Con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento. Escucha acá. Y según la función sobrenatural de cada miembro, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. Repita conmigo. Soy un miembro del cuerpo de Cristo. Tengo una función sobrenatural. Esto dice la palabra. Usted tiene una función sobrenatural. Yo, pastor, sí, usted.
Usted que recién viene llegando a la iglesia, yo pastor, de verdad, sí, usted tiene una función sobrenatural que usted va a poder realizar una vez que usted sea equipado. Algunas cosas importantes que dice este texto en Efesios, dice, y Él dio. ¿Qué fue lo que Él dio? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él dio, escuche acá, tus pastores son un regalo que Dios dio para tu vida. ¿Me está escuchando? Tus pastores, dice, la versión Reina Valera dice, y Él mismo constituyó. La Biblia textual, y Él mismo dio. Escucha acá, no estoy buscando honra para mí, quiero que entienda lo que la palabra dice. Los pastores somos un regalo de Dios para el pueblo de Dios. Por esa razón, usted tiene que amar a su pastor, tiene que honrar a su pastor, tiene que dejarse persuadir por su pastor. No le estoy diciendo que usted obedezca ciegamente, sino que se deje persuadir según el testimonio que el Espíritu Santo le da y lo que la palabra de Dios dice. Porque hay pastores que se aprovechan. Se toman de un texto que dice, obedeced a vuestros pastores. Entonces, claro, si yo me paro aquí al frente y predico y digo, obedeced a vuestros pastores, cuando no dice eso. Dice, dejaos persuadir por quienes os dirigen. Esto es, si yo le estoy pidiendo algo a usted que no está en la palabra, que el Espíritu Santo, dije, el Espíritu Santo no su emoción, que el Espíritu Santo no le está dando testimonio, porque no está en la Escritura, y yo le estoy pidiendo eso, no lo haga. Pero si yo le estoy pidiendo que usted haga algo que dice la palabra, que tiene el testimonio del Espíritu Santo de Dios, hágalo. Va a obtener bendición. Dios es un Dios de orden. ¿Cómo se derrama el aceite sobre el sacerdote? Dice que desciende sobre la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Así es una iglesia. Todos somos sacerdotes de Dios Altísimo, pero Dios escoge algunas personas para ponerlas en oficinas ministeriales esenciales, de las cuales si nos ponemos bajo su manto, nosotros vamos a obtener bendición. Entonces los pastores equipan a los santos para que los santos hagan la obra del servicio y se edifique el cuerpo de Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos, zarandeados por todo viento de doctrina, en errores. Tu pastor te enseña para que no seas inmaduro, para que dejes de ser niño, para cuidarte de doctrinas erradas, para conducirte a Cristo. Escuche lo que le voy a decir. Yo soy un hombre que tiene un alto concepto del temor de Dios. Usted nunca va a escuchar salir de mi boca algo que no está basado en la palabra de Dios. Por eso que usted tiene que valorar el hombre y la mujer de Dios que Él ha puesto aquí. Porque antes que usted llegara, ellos estaban antes acá. Son los que le han enseñado, los que le han instruido, los que han orado por usted, los que lo han levantado. A lo mejor no somos los líderes de su casa de paz, pero yo con mi esposa ungimos a los líderes que usted tiene. Yo con mi esposa ungimos, estamos levantando los mentores que usted va a tener. Entonces nunca usted se levante murmurando y diciendo, hoy el pastor a mí no me atiende, atiende a otros. No es que no alcanzo a atender a todo, pues. Pero me he propuesto poner a alguien cerca suyo que lo pueda atender, que pueda darle una palabra, que le pueda dar una enseñanza. Esa es la labor del pastor. El pastor es el que cuida a las ovejitas. Pero cuando ya son muchas las ovejitas, el dueño del ovejerío, del rebaño, tiene que poner arrieros que estén sobre pastores. Escuche, para allá vamos. Amén. Entonces cada miembro tiene una función sobrenatural. Así que escúcheme, amado, no desestime lo que Dios le ha dado a usted. Usted tiene una función sobrenatural que nadie más puede hacer.
Usted dirá, pastor, pero yo, si yo no sé enseñar, escucha, pero sabes orar. Bueno, y si no sabe orar, te enseñamos a orar. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios da dones a todos los hijos de Dios, y a cada uno en particular reparte como Él quiere. Por lo tanto, si eres hijo de Dios, te aseguro, por lo menos tienes un don para el cuerpo. Así que eres tremendamente valioso para el Señor y para la iglesia. Ahora, si tú eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Podrás tener un don chiquitito de fe, por ejemplo. Le crédito al Señor y eso es tu don. Pero tu don se comienza a crecer, se comienza a expandir. Comienzas a creerle al Señor por enseñar, por liberar. Comienzas a creerle al Señor que Él va a poner lenguas de fuego en tu vida, interpretación, profecía. Y te comienzas a expandir y comienzas a ser de influencia y de edificación cada vez a más personas en tu casa de paz, en tu vecindario. Y algo se comienza a generar a tu alrededor. Es el Espíritu Santo llenando, y luego se empieza a manifestar en ti otra cosa, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Se comienzan a manifestar y comienzas a ponerte atractivo, en el buen sentido de la palabra, atractivo para las personas. La gente viene y te dice: me gusta estar contigo, cuando estoy a tu lado sabes que siento algo especial. ¿En serio? Sí, es que a ti te falta lo que tú no tienes, pero yo sí tengo. ¿Y qué es eso? Eso es el Espíritu Santo de Dios, ese es el Señor. Quiero escribir por ti, sí, porfi, ora por mí. Le impone mano, lo hace recibir a Cristo y empieza a avanzar el reino, amado. Oiga, usted determínese a ser una persona que va a impactar a otros. Deje la comodidad, oiga. Deje la comodidad. Atrévase a servir al Señor, amén. Entonces, el problema en la iglesia es cuando el liderazgo no equipa a la gente y no capacita para la obra. Y el segundo problema es cuando se le capacita pero no quiere trabajar. Ahí es cuando ocurre estancamiento por sobrepeso espiritual. ¿Sabe? En serio le digo, esta es una iglesia que se le entrega buena palabra. Y si usted no la usa, usted va a engordar en niveles asombrosos. Colesterol espiritual malo por las nubes. Diabetes espiritual. Hipertensión espiritual. Problemas cardiovasculares, etcétera. Síndrome metabólico. Ovario poliquístico. Espiritualmente hablando, no se ría. ¿Qué pasa cuando una mujer tiene ovario poliquístico? No puede engendrar. Espiritualmente sucede lo mismo. No puedes engendrar a otros en el espíritu porque estás obeso espiritualmente. Vamos a hacer puro fit aquí, ¿ya? Vamos a poner convenio con el gimnasio. Entonces Jesús equipó, instruyó, enseñó, empoderó, predicó, ungió, pero dejó a los discípulos hacer la obra. Envió equipos, primero los 12, después los 72, etcétera. De igual manera, el pastor tiene que dedicarse a los líderes principales, porque es donde se está equipando a gente, que está equipando a gente, que está equipando a gente para la obra del ministerio. ¿Se entiende, verdad? Número 3. Número 1, todo hijo del reino es un obrero. Número 2, todo hijo del reino es un embajador. Número 3, todo hijo del reino es un administrador. Le decía que cuando el Señor quiere formar equipos, siempre primero pone a los que presiden y luego a los que van a ser presididos, siempre. Eso es un principio que usted va a ver en toda la palabra. Cuando Dios dijo: voy a formar el pueblo de Israel,
llamó a un hombre. Se llamó Abraham, que era estéril, el padre de la fe. Lo llamó para que a partir de él naciera una nación. Cuando Dios dijo, tengo que sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, Dios llamó a un hombre. Escucha acá, se llamaba Moisés. Cuando el pueblo de Israel tenía que conquistar la tierra prometida, Dios llamó a un hombre. Se llamó Josué. Cuando Dios quería que en Israel hubiera un reino conforme a su corazón, llamó y puso a un hombre. Se llamaba David. Cuando Dios quería que los muros de Jerusalén fueran restaurados, Él llamó a un hombre. Se llamaba Nehemías. Y cuando Dios dijo, quiero que nazca la iglesia, Él mismo vino, se hizo hombre. Se llama Jesús de Nazaret. Es un principio bíblico que cada vez que Dios quiere hacer algo grande, empieza por uno solo. Cuando Él dijo, vamos a crear la humanidad, creó uno solo, Adán, de quien salió Eva. ¿Está acá, cierto? Entonces, en la iglesia es igual. Dios primero llama a un pastor, luego nace la congregación. Dios siempre que quiere hacer algo, primero establece la autoridad y luego los que va a presidir. Y tú tienes que aprender autoridad para poder ser autoridad. Amén. ¿Por qué? Porque es un principio básico de la Escritura. Si usted no aprende nunca a obedecer, ¿usted cómo va a pedir a otros que también obedezcan? O más bien que se dejen persuadir por lo que usted les diga. ¿Me está entendiendo, cierto? Entonces, primero siempre Dios establece la autoridad. Así que si tú eres de los que van a ser enviados hoy día, yo quiero decirte lo siguiente. Dios quiere ponerte como autoridad en la casa de paz. ¿Me está entendiendo? Una vez que eres establecido como autoridad, luego llegan los que tú vas a presidir. Amén. Escuche, está comprobado estadísticamente que las células o casa de paz que más crecen son aquellas que se empiezan por tan solamente 2 personas. ¿Sabe por qué? Porque tienen que ganar no creyentes. Se multiplican rápido. ¿Por qué? Porque son solamente odres nuevos. Por eso, si tú estás siendo enviado hoy día solamente con otra persona, no tengas miedo. Dios te va a dar un éxito impresionante si entiendes este concepto. Amén. Ahora, ¿quieres hacer buenos discípulos? ¿Cuántos de los que están aquí quieren hacer buenos discípulos? Vaya al mundo a ser discípulos. Déjese de pescar dentro de la pecera, salga al mar a buscarlos. Ahora, ¿quiere tener pero excelentes discípulos? ¿Sí o no? Búsquese unos buenos endemoniados. Libérelos, sánelos. Y después dígale, ¿sabes qué? Ahora tú vas a hacer lo que el Señor hizo contigo a través de mí. ¿En serio? Yo que estaba perdido en el fango, que era alcohólico, que veía pornografía, que me drogaba, que hacía esto. Sí, contigo, aleluya. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que entrar en la ruta para el ministerio en camino de vida. Para allá vamos. Sí, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. El que estaba más sucio es el que más quiere servir después al Señor. Amén. 1 Corintios 4, 1, 2 dice, así estamos en que somos administradores. Ojo ahí. 1 Corintios 4 dice, así considérenos todo hombre como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cuál es un administrador fiel? El que da cuentas correctamente. Escuche acá lo que le voy a decir.
líderes de Casa de Paz que nunca reportan, que se atrasan semanas y semanas en ingresar un reporte facilito de asistencia. Si usted no reporta, no espere que otros le reporten a usted. Pastor, los que me puso usted para mentorear, oiga, son un cacho. No sabe los dolores de cabeza que tú me has dado. Aleluya. Entonces, escuche. Considérenos todo hombre como ¿qué? Servidores de Cristo y ¿de qué? De los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Escuche, algunas cosas acerca de la administración. Número 1, la administración es hacer las cosas a través de los demás. Tú no puedes hacer las cosas si tú no cuentas con otros. Y no puedes contar con otros si no los cuidas y los bendices primero. Principio de administración. Número 2, todo administrador sabe que está puesto para hacer crecer el patrimonio de la empresa, ¿o no? Un buen administrador en una empresa es el que se fija hasta cuánto papel gastan las secretarias. Y no es por ser judío, el administrador cuida el patrimonio de la empresa, o sea, que los recursos se usen de la manera correcta, que no se despilfarre nada. Eso hace un buen administrador. Escucha, cuando Dios te pone a administrar almas, es para que las cuides. Es para que cuides el patrimonio de la empresa que se llama el reino de los cielos y aumentes el patrimonio del dueño de la empresa que se llama el Padre. Amén. Tercero, cuando Dios te confía algo, tú tienes dos oportunidades. Primero, de extender el reino y segundo, de ser bendecido. Amén. Cuando tú te involucras para trabajar en la obra, tú estás extendiendo el reino, y cuando Dios te ve que tú estás preocupado de su empresa, Él te bendice. Ahora, ¿en qué debemos ser fieles administradores? Diga conmigo, debo ser fiel administrador de mi familia, de mis finanzas, de las ovejas, de mi casa de paz, de mi asistencia al servicio, de mi asistencia al discipulado. Tiene que ser un buen administrador y tiene que ser hallado fiel. Amén. Ahora suele pasar esto, que la gente quiere ministerio y Dios no lo ha encontrado fiel. 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quiere ministerio? Que Dios lo tenga por fiel. Es que no me dan la oportunidad, es que no me dejan predicar, es que aquí, es que allá. ¿Tú crees que los hombres pueden detener un ministerio lleno de presencia y de unción de Dios si verdaderamente lo tienes? No. Dios lo va a levantar. Amén. Dios lo va a levantar. Entonces, el ministerio visible y respaldado por Dios es aquel en el que Dios ha hallado fiel al administrador. Si usted fuera dueño de una empresa y el gerente que usted puso es hallado fiel, ¿qué haría usted con él? Imagínese que usted tiene una empresa y pone un administrador y es seco, súper bueno. Le está haciendo crecer la empresa, están entrando más ganancias. ¿Qué hace usted con él? Lo estimula, lo cuida, lo motiva. Está pendiente ahí que le están llegando ofertas de LinkedIn y está pendiente. Lo promueve, lo asciende, le sube el sueldo. ¿Por qué? Porque usted no quiere que se vaya. ¿Y usted cree que Dios es peor jefe que los hombres? Dios es mejor jefe que los hombres. Entonces, ¿de qué se va a preocupar usted? ¿A qué va usted a poner en primer lugar?
Amén. Entonces, escuche, estoy terminando. Dios te bendecirá en abundancia si te dedicas a cuidar los intereses de su empresa, que son las almas. Por eso, otra vez, no cuides de tu visión, cuida de la visión de Dios y Él cuidará tu visión. Amén. Termino. Los verdaderos hijos del reino son: número 1, obreros; número 2, embajadores; número 3, administradores. Escuche: obreros que trabajan cosechando almas, embajadores que reconcilian hombres perdidos con su Creador, y administradores que cuidan a otros hijos de Dios. Sé un verdadero hijo del reino. Amén. Póngase de pie. La palabra dice en Juan 4:35: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses y viene la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y contemplad los campos, porque están blancos para la siega. Ya el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se alegre juntamente con el que siega. Escuche, los campos están listos para la siega. Amén. Los campos están listos para la ¿qué? Diga conmigo, los campos están blancos, están listos. Diga conmigo, pan comido. Están listos. Usted no tiene que hacer crecer nada, usted tiene que ir y cosechar. ¿Cómo? Siendo un obrero, siendo un embajador, siendo un administrador. ¿Cuántos van a ser obreros aquí? Aleluya. Cierra sus ojos. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es tan clara y a veces ciertamente es tan incómoda. Pero gracias, Señor, porque si tú nos entregas palabras fuertes, directas al grano, como espada, es porque sabes que podemos hacerlo. Gracias, Señor, porque tu amor hacia nosotros es tan grande que nos trae un lugar donde nos van a decir las cosas en la cara, para que seamos de verdad obreros fieles, embajadores y administradores de tu reino, porque eso es ser hijo. Eso es ser hijo. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que en esta mañana tú seas derramando de tu unción, Señor, sobre todos aquellos que van a ser enviados, sobre todos aquellos que una responsabilidad grande, Señor, se les va a conferir y se les va a entregar en este día. Señor, yo sé que muchos se encuentran no dignos, se encuentran que no sirven o que no pueden. Pero tu palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tu palabra dice que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero tú haces el crecimiento, Dios. Y en esta mañana quiero rogarte, Dios, que tú puedas impartir una unción de crecimiento sobre todos aquellos que vamos a ungir en este día para enviar
como nuevos líderes de Casa de Paz. Padre, tu unción y tu presencia abran camino delante de ellos, Señor, y puedan constituirse en gigantes espirituales, llenos del fuego de Dios, de pasión por las almas, de un deseo de ser fiel, Señor, y que todo lo que tú has prometido para nuestra vida se cumpla, Padre, en el nombre de Jesús.